yo tenía claro que quería trabajar con la tele y desde y contra la televisión, desde y contra la televisión. Ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocrático. Me interesa profundamente el trabajo de Rossellini, que abandona el cine para hacer televisión porque cree que es un vehículo profundamente pedagógico, con unas posibilidades didácticas muy importantes. Me interesa muchísimo la complicada relación de Pasolini con los media, pero que escribe en el periódico y que va a la RAI. Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques? Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne. Ce sont quand même des coriaces. Nous avons d'excellents estomacs. Hubo un momento, dicen, se cuenta, en los años 70, donde los artistas trabajaron para la televisión. Hubo una cosa que se llamaba Media Labs, ¿no? Y TV Labs. En Estados Unidos es el principio de la historia del vídeo. Yo he dado muchos años clase de historia del vídeo y se dice, se cuenta que eso existió, ¿no? La guerrilla televisión de los 70, todas estas cosas. Y yo, como una buena niña de los 70, he crecido con esa milonga también. Y como, bueno, pues esto, si ha pasado antes, yo no creo que tengamos que conquistar la televisión, aparato, o sea, Telecinco, ¿no? Pero sí. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. Y bueno, yo iba como con el Kalashnikov aquí detrás diciendo no quiero enseñaros lo que voy a hacer hasta el final y no sé cuánto y quiero que nos dejéis entrar en el archivo. Entonces les íbamos diciendo, bueno, no podéis intervenir en la producción. Y el otro, claro, sí, no, sí, nos parece bien. Bueno, queremos los archivos a cambio de derechos de emisión. Vale, sí, todo bien. Y salimos de ahí diciendo, no nos lo podemos creer, de verdad. ETV nos va a dejar entrar en el archivo. ¿De qué manera va a afectar tanto a la economía en general como a la economía del País Vasco? Bueno, a la economía en general yo creo que muy positivamente. Yo no creo que quepa pensar en un crecimiento sostenido de la economía española si no hacemos el ajuste industrial que otros países ya han hecho. Lo que sucede es que eso en determinados puntos, en determinadas empresas, va a crear problemas, va a crear ajustes dolorosos y evidentemente en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Andalucía o en Asturias, por decir algunos sitios, va a crear problemas evidentes de empleo, por ejemplo, que son problemas serios. A ver, ¿qué queréis? Pues queremos trabajo inmaterial. Trabajo inmaterial no existe. El concepto de trabajo inmaterial no existe en la tele. Trabajo, ¿pero qué trabajo? Fábricas, altos hornos, o sea, todo era... ¿Cuál es su nomenclatura de las cosas? Esto es interesantísimo. ¿Cuál es la nuestra, no? O sea, ¿cómo teníamos que buscar? Ahí había que hacer un proceso de traducción ya. Ça, c'est une réponse, je crois, à les idiots qui disent que j'ai venu dans les faubourgs de Rome en touriste. Non, j'habitais ici. Et j'habitais ici parce que j'étais pauvre, très pauvre. Je suis venu du Frioul et j'étais désoccupé à Rome pour un an en cherchant un travail. Après, j'ai trouvé un petit travail dans une école ici à Ciampino, très loin d'ici. Et j'ai travaillé pour 27 000 lire au mois. Es un relato sobre la historia de la clase trabajadora y sobre todo sobre la historia del trabajo, desde el trabajo material de Altos Hornos hasta el trabajo inmaterial, desde el Bilbao
de la ría sucia y no sé cuánto, hasta el Bilbao del Guggenheim. Y cada capítulo está tratado algo así como un género cinematográfico. El último es la ciencia ficción. À l'image, tout est permis, le meilleur et le pire. Par exemple, comment rendre compte des événements. Por eso quiero decirles a los jóvenes que su futuro se llama Euskadi, que este es su país y que aquí van a poder trabajar y construir su propio. Que cualquier hora del día pueda ser disponible para ser trabajada o ser disponible para ser disfrutada, no vinculada a un espacio de tiempo con un espacio físico de oficina, ¿no? Lo principal es que puedas elegir. Il y a de plus en plus interférence de l'image et du langage. Et on peut dire à la limite que vivre en société aujourd'hui, c'est quasiment vivre dans une énorme bande dessinée. Pourtant, le langage en tant que tel ne suffit pas à déterminer l'image avec précision. Estamos haciendo todo lo posible para solventar esa situación.